Hay un secreto que nos han ocultado a la humanidad, alevosamente, por casi 2000 años. Un método de oración tan cabrón, tan poderoso, que los que mandaban, los meros, hicieron hasta lo imposible para que jamás cayera en nuestras manos. Hoy, usted, mi buen, va a destapar lo que los textos perdidos de los esenios revelan sobre cómo se persignaba Jesús de verdad, y por qué esta práctica fue borrada del mapa, sistemáticamente, de las enseñanzas cristianas que nos han vendido hasta hoy. Imagínese nomás por un momento que todo lo que le han enseñado sobre rezar está incompleto, chueco, que le falta un cacho, que existe una dimensión perdida, una llave maestra que le da un giro de 180 grados a toda la experiencia espiritual. Los manuscritos que se hallaron en las cuevas del Mar Muerto no son solo reliquias viejas, no son puro cuento de viejitas, son portales directos a una sabiduría que le puede revolucionar su vida espiritual de formas que ni se imagina. Por siglos, los sabiondos y los arqueólogos se la pasaron buscando pistas, pruebas que pudieran aclarar las verdaderas enseñanzas de Jesús. Pero cuando por fin dieron con ellas, se armó la bronca. Muchas de esas joyas fueron sacadas de circulación rapidito, guardadas bajo 7 llaves en los cofres de instituciones que prefieren mantener ciertos saberes lejos de la gente común y corriente. ¿Por qué tanta censura? ¿Qué rollo con eso? ¿Qué tienen esos textos de tan revolucionario que les cala tanto a las estructuras de poder ya establecidas? La mera neta es que la respuesta está en una comunidad espiritual que ya existía más de 200 años antes de que naciera Jesús. Los esenios no eran cualquier grupito religioso, no. Ellos eran los meros guardianes de conocimientos ancestrales sobre cómo funciona la realidad a fondo, sobre cómo la conciencia humana puede interactuar con esas fuerzas invisibles que le dan cuerda al universo. Y Jesús, según las evidencias que vamos a desmenuzar hoy, no solo conocía estas enseñanzas, sino que les sacaba jugo. Las dominaba de una manera que le dio la vuelta a la tortilla en la historia de la humanidad. Cuando a uno le cae el 20 de cómo los esenios enseñaban el arte de la oración, se da cuenta que no es nomás de pedir o de darle las gracias a una fuerza de arriba. La neta es que es un proceso científico y espiritual a la vez. Una tecnología de la conciencia que te permite alinear tu frecuencia interna con las leyes universales que rigen cómo se arma la realidad. Por eso, los milagros que se le atribuyen a Jesús no eran que se pasara las leyes naturales por el arco del triunfo, sino que eran la prueba perfecta de cómo esas leyes jalan de verdad cuando se aplican con conocimiento y con la precisión de un relojero. Los textos esenios describen métodos bien específicos de preparación mental, emocional y energética, que van antes de cualquier rezo que de verdad funcione. Entendían que la mente regada y el corazón partido no son capaces de generar la coherencia que se necesita para que la oración no se quede en puras palabras huecas y se convierta en una fuerza de transformación real. Por eso, desarrollaron técnicas sofisticadas de purificación interior. No era por santurrones, sino por pura necesidad práctica. Solo una conciencia limpia y bien enfocada puede llegar a esos estados elevados donde el rezo se vuelve poderosísimo. Lo que más te vuela la cabeza de los manuscritos es la descripción a detalle de cómo se preparaba Jesús antes de sus rezos más intensos. No eran nomás descansitos para pensar, no. Eran puros rituales de alineación energética donde usaba técnicas específicas de respiración, visualización y concentración mental, que los esenios habían guardado bajo llave por generaciones. Esas prácticas no eran puras supersticiones de gente antigua, sino métodos basados en un entendimiento profundo de cómo la conciencia humana puede meterle mano directamente a la estructura de la realidad física. Investigaciones recientes en neurociencia y física cuántica apenas le están cayendo el 20 a lo que los esenios ya sabían desde hace milenios, que la conciencia enfocada y coherente tiene el poder de convertir posibilidades cuánticas en realidades bien específicas. Cuando Jesús multiplicaba los panes, curaba a los enfermos o transformaba el agua en vino, lo que hacía era demostrar principios que la ciencia moderna apenas está empezando a rascarle. Los esenios a eso le llamaban la ley de la manifestación consciente. Y sus textos traen instrucciones precisas de cómo aplicar esa ley a través de métodos de oración bien definidos. Pero aquí está lo más cabrón de todo este rollo. Cuando los primeros líderes de la Iglesia Cristiana Institucional tuvieron acceso a estas enseñanzas, tomaron la decisión consciente de borrarlas del mapa.
no porque fueran falsas o peligrosas, sino porque eran demasiado verdaderas. Una gente que domina los verdaderos métodos de oración no necesita de intermediarios religiosos, no depende de instituciones para conectarse con lo divino, no se traga pasivamente doctrinas que le limitan su potencial espiritual. Es una población empoderada, espiritualmente hablando, y eso representaba una amenaza directa al control que ejercían las estructuras de poder de aquellos tiempos. Si usted está viendo este video, es probable que en algún nivel sienta que hay algo más profundo, esperando a ser destapado en su camino espiritual. Si le late la idea de que los rezos convencionales, aunque sinceros, se quedan cortos comparados con el potencial que intuye que existe, entonces ya está listo para conocer lo que de verdad enseñan los textos esenios. Si siente que su vida espiritual podría ser más transformadora, más tangible, más conectada con resultados prácticos y que se puedan medir, entonces necesita entender por qué estas enseñanzas fueron escondidas y cómo puede empezar a aplicarlas hoy mismo. Los esenios se levantaron como una comunidad espiritual aparte, allá por el siglo II a.C., asentándose principalmente en la región del Mar Muerto, en un lugar que hoy conocemos como Qumran. Pero, a diferencia de otros grupos religiosos de ese entonces, los esenios no eran nomás unos estudiosos de las escrituras tradicionales, eran investigadores activos de los misterios más profundos de la existencia, dedicando su vida entera a desarrollar métodos prácticos para alcanzar estados elevados de conciencia y manifestar cambios tangibles en la realidad física. Estudios arqueológicos sacan a la luz que la comunidad de Qumran jalaba como una verdadera universidad espiritual, donde los conocimientos ancestrales se guardaban, se estudiaban y se pulían a través de generaciones de practicantes bien dedicados. Tenían bibliotecas inmensas, no solo de textos judíos, sino de sabidurías que venían de tradiciones egipcias, persas, griegas y hasta de culturas más lejanas. Era un centro cosmopolita de conocimiento espiritual, donde las mejores técnicas para desarrollar la conciencia de diversas tradiciones se juntaban y se hacían aún más chingonas. Lo que hace a los esenios únicos en la historia no es nomás lo que guardaron, sino cómo aplicaban ese conocimiento. Sus textos describen métodos bien sistemáticos para lo que ellos llamaban purificación de la mente, alineación del corazón y armonización energética. No eran puro rollo abstracto, ¿no? Eran prácticas específicas con instrucciones a detalle sobre postura del cuerpo, formas de respirar, secuencias de visualización y técnicas de concentración mental. Era una verdadera ciencia de la conciencia, desarrollada a través de siglos de estar experimentando y puliendo. Y te tienes que suscribir a este canal ahora mismo, carnal, porque lo que vamos a destapar a continuación te va a transformar por completo lo que entiendes sobre el verdadero potencial de la oración. Activa también la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo secreto de los que estamos desenterrando sobre esas enseñanzas perdidas que pueden darle un giro de 180 grados a tu vida espiritual. Cada video que subimos revela otro pedazo de este rompecabezas milenario que fue fragmentado a propósito para mantenerte en la oscuridad sobre tu verdadero poder espiritual. Los manuscritos que se encontraron en Qumran revelan que los esenios desarrollaron lo que ellos llamaban las 7 llaves de la oración efectiva. No eran puras reglas morales, no. Eran tecnologías precisas de la conciencia que le permitían al practicante sintonizarse con lo que ellos denominaban la frecuencia de la manifestación. La primera llave incluía técnicas específicas de preparación física y mental, como ayunos purificadores, baños rituales de limpieza energética y periodos de aislamiento en silencio total. La segunda llave se trataba del alineamiento emocional, donde el practicante aprendía a identificar y a romper esos bloqueos emocionales que no dejaban que la energía espiritual fluyera libremente. La tercera llave, quizás la más revolucionaria de todas, era el desarrollo de la visión interior, una capacidad de ver realidades que van más allá del espectro físico normal. Los esenios enseñaban técnicas específicas de meditación que permitían entrar a estados de conciencia donde las leyes convencionales del espacio y tiempo se doblaban, se hacían maleables. Era en esos estados donde la verdadera oración se cocinaba, no como una súplica dirigida a una divinidad lejana, sino como una participación consciente en el proceso creativo fundamental del universo. La cuarta y quinta llaves se trataban de lo que los textos llaman anclaje de la intención,
y amplificación de la fe. No era cosa de creer a ciegas, sino de cultivar un estado de certeza basado en la experiencia directa de los principios espirituales en acción. Los esenios desarrollaron ejercicios prácticos, donde los que apenas empezaban aprendían a manifestar pequeñas transformaciones en la realidad física, construyendo poco a poco la confianza y la habilidad necesarias para rezos más poderosos. La sexta llave revelaba los secretos del timing cósmico, o sea, cómo sincronizar los rezos con los ciclos naturales y energéticos que les daban más poder. Los esenios eran unos maestros en astronomía y astrología, no por superstición, sino porque entendían que el universo jala con patrones rítmicos bien precisos. Saber cuándo rezar, así como saber cómo rezar, era clave para sacarle el máximo a los resultados. La séptima y última llave era quizás la más misteriosa, la técnica de la oración sin palabras. Los textos describen estados de comunión directa donde la conciencia del practicante se disolvía temporalmente en la conciencia universal, permitiendo una comunicación que trascendía por completo el lenguaje verbal. Era en esos momentos que se manifestaban los milagros más chingones, porque la separación entre el que rezaba y el universo simplemente dejaba de existir. Las evidencias históricas sugieren que Jesús no solo conocía estas enseñanzas, sino que las había dominado de una forma excepcional. Su capacidad para entrar en estados profundos de meditación, para percibir las necesidades espirituales de la gente con solo mirarlos, para manifestar curas instantáneas y transformaciones en la materia física. Todo eso cuadra exactamente con las descripciones de los textos esenios sobre los resultados que se esperaban cuando las 7 llaves se aplicaban a la perfección. Los evangelios canónicos guardan ecos fragmentados de estas enseñanzas, pero de forma tan diluida que su verdadera esencia se perdió. Cuando Jesús les enseñó a sus discípulos a rezar, no estaba nomás dándoles una fórmula verbal, los estaba metiendo a los principios básicos de una tecnología espiritual que él había pulido a través de años de práctica intensiva con los métodos esenios. Lo que hace estas enseñanzas aún más extraordinarias es cómo Jesús las adaptó y las universalizó, sacándolas de los círculos cerrados de los esenios. Mientras la comunidad del Mar Muerto tenía sus secretos bien guardados, solo para iniciados que se pasaban años en preparación, Jesús desarrolló métodos para pasar la esencia de esa sabiduría, de forma que la gente común y corriente pudiera entender y aplicar. Investigaciones modernas de los manuscritos sugieren que Jesús creó una especie de versión para llevar de las 7 llaves, conservando su poder transformador, pero haciéndolas accesibles a pescadores, cobradores de impuestos, prostitutas y otros que jamás habrían tenido acceso a las enseñanzas esotéricas tradicionales. La genialidad de Jesús residía en su capacidad de enseñar a través de parábolas que jalaban en múltiples niveles. Para los que nomás escuchaban por encimita, eran historias morales sencillas. Para aquellos que tenían oídos para oír, contenían instrucciones codificadas sobre cómo aplicar los principios esenios de oración en la vida diaria. La parábola del sembrador, por ejemplo, no era nomás una lección sobre qué tan receptivo eres espiritualmente. Era un mapa detallado de los diferentes estados de conciencia que se necesitan para que la oración dé frutos tangibles. Las semillas representaban las intenciones que se plantaban a través del rezo, mientras que los diferentes tipos de suelo describían los varios niveles de preparación mental y emocional que determinan si una oración se manifiesta o no. Especialistas que analizaron los patrones lingüísticos de los evangelios descubrieron que ciertas frases atribuidas a Jesús contienen estructuras sintácticas que aparecen en los textos esenios más avanzados. Cuando Jesús hablaba sobre pedir y recibir, buscar y encontrar, tocar y que se abran las puertas, lo que hacía era transmitir una secuencia técnica precisa para activar los mecanismos espirituales que le dan cuerda a la manifestación. No eran metáforas vagas sobre perseverancia religiosa, sino instrucciones operacionales para una tecnología de conciencia que pocos en aquel entonces comprendían por completo. Los textos esenios revelan que la oración efectiva requiere 3 preparaciones fundamentales que Jesús incorporó en sus enseñanzas públicas. La primera es lo que ellos llamaban purificación del campo emocional. Antes de intentar meterle mano a la realidad externa, el que practica debe alcanzar un estado de paz interior genuina, libre de broncas emocionales que pudieran distorsionar o bloquear la transmisión de la intención.
Jesús tradujo eso en enseñanzas sobre el perdón, el amor a los enemigos y el desapego a las preocupaciones materiales. Cuando instruía a sus seguidores a perdonar 70 veces 7 o a no andarse preocupando por el mañana, no estaba promoviendo una postura pasiva ante la vida, sino enseñando técnicas específicas para mantener el campo energético personal limpio y receptivo. La segunda preparación implicaba el alineamiento con lo que los esenios denominaban voluntad cósmica. Esto no significaba una sumisión ciega al destino, sino desarrollar la capacidad de percibir y cooperar con las tendencias evolutivas naturales del universo. Jesús demostraba esta habilidad cuando sabía exactamente el momento justo para cada acción, cuando percibía las necesidades más profundas de la gente incluso antes de que las expresaran, cuando escogía palabras que le daban justo en el clavo a los problemas espirituales de sus oyentes. Esa sintonía fina con los ritmos universales es lo que permitía que sus oraciones dieran resultados que parecían imposibles para los que lo veían de afuera. La tercera preparación, quizás la más cabrona, era lo que los textos llaman disolución del ego separativo. Para que la oración jale a su máxima potencia, la persona debe, por un momento, trascender la identificación con su personalidad limitada y reconocerse como expresión consciente de la misma fuerza creativa que mueve las estrellas y hace crecer las plantas. Jesús demostraba esa trascendencia cuando hablaba con una autoridad natural sobre verdades universales, cuando sus palabras cargaban un poder que iba más allá de su personalidad humana, cuando su sola presencia parecía cambiar la atmósfera espiritual de ambientes enteros. Fuentes históricas guardan relatos de que Jesús seguido se retiraba a lugares aislados para practicar formas avanzadas de oración que exigían un silencio absoluto y una concentración profunda. Esos periodos no eran simples momentos de reflexión religiosa, sino sesiones intensivas donde aplicaba las técnicas esenias más sofisticadas para acceder a estados de conciencia que permitían una intervención directa en los patrones energéticos que están por debajo de la realidad física. Era después de esas sesiones que seguido ocurrían los eventos más extraordinarios de su ministerio: curas instantáneas, multiplicación de alimentos, control sobre los elementos naturales. El método de oración que Jesús practicaba en secreto no se basaba en súplicas verbales dirigidas a una divinidad antropomórfica y lejana. Era una forma de comunión directa con la inteligencia organizadora del universo, una tecnología para participar conscientemente en los procesos creativos fundamentales que gobiernan cómo se arma la realidad. Los textos esenios describen esta práctica como respirar con el cosmos, un estado donde la conciencia individual se sincroniza perfectamente con los ritmos universales, permitiendo que transformaciones aparentemente milagrosas ocurran a través de principios naturales que la mayoría de la gente ni conoce. Investigaciones recientes sugieren que Jesús desarrolló variaciones específicas de esta tecnología espiritual para diferentes tipos de situaciones. Había métodos para la cura física que implicaban la percepción directa de los patrones energéticos que mantienen la salud del cuerpo y técnicas para reconfigurar esos patrones cuando se necesitaba. Existían enfoques para la transformación emocional que operaban a través de la transmisión de frecuencias vibracionales, capaces de disolver bloqueos psicológicos y restaurar el equilibrio natural de la psique. Había procedimientos para influir en circunstancias externas que jalaban a través de la manipulación consciente de las corrientes de probabilidad que determinan cómo se desenvuelven los eventos en el tiempo y el espacio. Las evidencias apuntan a que Jesús no solo dominaba estas técnicas individualmente, sino que había descubierto cómo combinarlas de formas que amplificaban sus efectos de manera exponencial. Cuando él rezaba, no estaba aplicando un solo método, sino orquestando múltiples tecnologías espirituales al mismo tiempo, creando campos de transformación tan poderosos que podían alterar al instante la estructura de la realidad local. Era esa maestría técnica, combinada con su compasión genuina y la pureza de su intención, lo que producía los fenómenos extraordinarios que los testigos describieron con una mezcla de admiración y perplejidad. Lo que más te deja con el ojo cuadrado de los registros esenios sobre las prácticas secretas de Jesús es cómo revelan una comprensión profundamente sofisticada de la naturaleza multidimensional de la realidad. Mientras la mayoría de las tradiciones espirituales de esa época operaban con conceptos relativamente sencillos sobre la divinidad y la oración,
Los esenios habían desarrollado un mapeo detallado de los diferentes niveles de existencia y de los métodos específicos necesarios para interactuar conscientemente con cada uno de ellos. Jesús no solo absorbió ese conocimiento, sino que al parecer lo refinó de maneras que sorprendieron hasta a sus maestros esenios más experimentados. Los textos perdidos describen cómo Jesús descubrió que la eficacia de la oración secreta dependía fundamentalmente de la capacidad de acceder simultáneamente a múltiples dimensiones de la conciencia. No bastaba con simplemente aquietar la mente o concentrar la atención. Era necesario aprender a operar desde un estado de ser que trascendía por completo las limitaciones de la percepción ordinaria. Ese estado, que los esenios llamaban respiración cósmica, implicaba una sincronización tan profunda con los ritmos universales que la distinción entre el que oraba y el cosmos simplemente desaparecía. En ese estado, Jesús no oraba para el universo, él oraba como el universo. Sus intenciones se convertían en expresiones directas de la voluntad creativa fundamental. Investigaciones indican que Jesús desarrolló técnicas específicas para entrar rápidamente en ese estado transformado de conciencia, incluso en circunstancias bien desafiantes. Mientras otros practicantes necesitaban horas de preparación en ambientes controlados, Jesús podía acceder instantáneamente a esos niveles profundos de comunión cósmica, incluso en medio de multitudes o durante situaciones de extremo estrés. Esa habilidad no era resultado de talento natural, no, sino de años de entrenamiento intensivo con maestros esenios que habían preservado técnicas desarrolladas a lo largo de siglos de experimentación espiritual. Jesús había perfeccionado métodos para usar la respiración, el movimiento corporal, una postura corporal sutil, la concentración visual y la modulación de la atención, de maneras que creaban, casi al instante, las condiciones internas necesarias para una oración transformadora. Lo que hace estas revelaciones particularmente fascinantes es cómo dejan ver que Jesús entendía la oración como una ciencia precisa, no como una vaga práctica religiosa. Los textos esenios resguardan descripciones detalladas de cómo analizaba con pinzas las condiciones energéticas presentes en cualquier situación antes de decidir qué enfoque específico sería más efectivo. Para curaciones físicas, primero evaluaba los patrones vibracionales que generaban el desequilibrio. Luego aplicaba frecuencias específicas a través de su oración para restaurar la armonía natural. Para transformaciones emocionales, identificaba los bloqueos psíquicos ocultos y usaba técnicas dirigidas para disolver esas obstrucciones y permitir que el flujo natural de bienestar se restableciera. Fuentes históricas resguardan testimonios de que Jesús, con frecuencia, se pasaba noches enteras practicando variaciones avanzadas de estas técnicas, explorando sus límites y destapando nuevas posibilidades. Había comprendido que el método de oración secreta de los esenios era solo el punto de partida para potenciales mucho mayores. A través de la experimentación sistemática, desarrolló enfoques para influir en patrones climáticos, para comunicarse telepáticamente a grandes distancias, para acceder a información sobre eventos lejanos en tiempo y espacio. Estas no eran manifestaciones sobrenaturales arbitrarias, sino aplicaciones disciplinadas de principios científico-espirituales que había dominado con estudio y práctica intensivos. Expertos han descubierto que Jesús había identificado correlaciones específicas entre estados internos de conciencia y fenómenos externos observables. Sabía exactamente cómo modular su respiración para crear resonancias que afectaban el crecimiento de las plantas. Comprendía cómo usar patrones específicos de concentración mental para influir en el comportamiento de los animales. Había mapeado las frecuencias vibracionales que podían acelerar procesos de curación o retrasar procesos de deterioro. Este conocimiento no era místico en el sentido vago de la palabra, sino que representaba una comprensión práctica de leyes universales que la ciencia moderna apenas está comenzando a redescubrir. Lo que más impacta en los registros es cómo Jesús integraba esta avanzada tecnología espiritual con una compasión genuina y una profunda sabiduría sobre la naturaleza humana. No usaba estas técnicas para impresionar o controlar, sino siempre al servicio del bienestar y crecimiento espiritual de la gente a su alrededor. Los textos esenios enfatizan repetidamente que Jesús consideraba el poder transformador de la oración secreta como una responsabilidad sagrada,
nunca como una herramienta para el beneficio personal o la dominación. Esta pureza de motivación, combinada con su maestría técnica excepcional, creaba una resonancia particular que amplificaba drásticamente la eficacia de sus prácticas. Estudios sugieren que Jesús había descubierto algo que ni siquiera los maestros esenios más avanzados comprendían del todo: cómo usar la oración secreta no solo para crear transformaciones temporales, sino para establecer cambios permanentes en la estructura subyacente de la realidad. Sus intervenciones no simplemente alteraban circunstancias superficiales, sino que modificaban los patrones causales fundamentales que determinan cómo los eventos se desarrollan a lo largo del tiempo. Esto explica por qué las personas curadas por Jesús frecuentemente experimentaban transformaciones que iban mucho más allá de la eliminación de síntomas específicos. Sus vidas enteras se reorganizaban de formas que creaban posibilidades completamente nuevas para el crecimiento y la realización. Los textos perdidos revelan que Jesús desarrolló métodos para enseñar versiones simplificadas de estas técnicas a sus discípulos más cercanos, aunque aparentemente ninguno de ellos alcanzó el nivel de maestría que él había logrado. Comprendía que estas prácticas requerían no solo entrenamiento técnico, sino una transformación fundamental de la personalidad que eliminara por completo las motivaciones egocéntricas. La oración secreta de los esenios funcionaba a través de principios que eran incompatibles con deseos de poder personal o reconocimiento social. Solo alguien que había trascendido por completo esas motivaciones podía acceder a los niveles más profundos de eficacia transformadora. El poder transformador de las prácticas secretas de oración desarrolladas por Jesús creó ondas de impacto que se extendieron mucho más allá de su presencia física inmediata. Investigaciones revelan que las comunidades que tuvieron contacto directo con sus enseñanzas experimentaron cambios sociales y espirituales que persistieron por generaciones. No eran simplemente grupos de personas inspiradas por un mensaje bonito, sino comunidades enteras que habían aprendido a aplicar principios prácticos de transformación colectiva. Los textos esenios conservaron relatos detallados de cómo Jesús enseñaba a grupos enteros a coordinar sus prácticas de oración de formas que creaban campos energéticos amplificados. Estos campos colectivos podían influir en patrones climáticos locales, aumentar la productividad agrícola e incluso alterar las dinámicas sociales de comunidades enteras. Especialistas han descubierto que Jesús había identificado correlaciones específicas entre prácticas espirituales coordinadas y transformaciones medibles en el mundo físico. Las técnicas que él desarrolló para el trabajo en grupo representaban una evolución significativa más allá de las prácticas individuales tradicionales de los esenios. Mientras que los métodos comunitarios esenios se enfocaban principalmente en la purificación personal y la armonía grupal, Jesús había descubierto cómo usar la sinergia colectiva para crear cambios que se manifestaban en el mundo físico de formas objetivamente observables. Estudios sugieren que comprendía principios de resonancia colectiva que permitían a grupos sincronizados crear efectos que eran exponencialmente mayores que la suma de sus esfuerzos individuales. No eran fenómenos vagamente místicos, sino aplicaciones disciplinadas de leyes naturales que operaban a través de mecanismos específicos y reproducibles. Los registros conservados indican que Jesús enseñó a sus comunidades a establecer ciclos regulares de práctica colectiva que gradualmente transformaban la calidad energética de regiones geográficas enteras. Estas transformaciones se manifestaban a través de cambios observables en la salud de las personas, en la vitalidad de los ecosistemas locales y en la prevalencia de conflictos sociales. Comunidades que aplicaban consistentemente los métodos que Jesús enseñaba reportaban reducciones dramáticas en enfermedades, aumentos sustanciales en la productividad agrícola y resoluciones espontáneas de disputas que habían persistido por décadas. La evidencia apunta al hecho de que Jesús había descubierto cómo usar la oración secreta para crear cambios que se propagaban a través de redes sociales enteras siguiendo patrones predecibles. Lo que más impresiona en los textos es cómo Jesús integraba estas prácticas transformadoras con profundas enseñanzas éticas que garantizaban que el poder desarrollado sería usado exclusivamente para el bien colectivo. Comprendía que las habilidades espirituales avanzadas podían ser extremadamente peligrosas si se aplicaban por personas que no habían desarrollado una madurez moral correspondiente.
Por eso, sus enseñanzas siempre combinaban un entrenamiento técnico riguroso con un desarrollo de carácter que eliminaba por completo las motivaciones destructivas. Las comunidades que él estableció funcionaban como laboratorios vivos, donde las personas podían aprender gradualmente a alinear un poder espiritual creciente con una sabiduría y compasión genuinas. Investigaciones revelan que Jesús desarrolló sistemas sofisticados de mentoría que permitían que los individuos progresaran a través de etapas cuidadosamente estructuradas de desarrollo. Los principiantes aprendían prácticas básicas de purificación y concentración, que creaban cimientos estables para un trabajo más avanzado. Los estudiantes intermedios desarrollaban habilidades de percepción sutil que les permitían detectar y corregir desequilibrios energéticos en sí mismos y en otros. Los practicantes avanzados eventualmente aprendían técnicas de transformación que podían influir en sistemas complejos como ecosistemas, estructuras sociales e incluso patrones climáticos. Lo que hacía únicos a estos conocimientos era cómo Jesús había descubierto formas de acelerar drásticamente procesos de desarrollo que tradicionalmente requerían décadas de práctica intensiva. Los textos conservados sugieren que Jesús había identificado atajos específicos que permitían que personas comunes accedieran a estados de conciencia que anteriormente estaban reservados solo para maestros que habían dedicado vidas enteras al desarrollo espiritual. Estos atajos no representaban caminos fáciles que evitaban el trabajo necesario, sino métodos más eficientes que eliminaban obstáculos innecesarios y enfocaban los esfuerzos en las prácticas que producían los resultados más significativos. Había mapeado precisamente qué elementos del entrenamiento tradicional esenio eran esenciales y cuáles eran simplemente tradicionales sin contribuir sustancialmente al desarrollo real. Expertos descubrieron que Jesús había revolucionado la pedagogía espiritual al desarrollar métodos de enseñanza que se adaptaban a las necesidades y capacidades específicas de cada estudiante individual. En lugar de aplicar un programa uniforme para todos, creaba trayectos personalizados que permitían que cada persona progresara a su propio ritmo optimizado. Este enfoque individualizado producía resultados mucho más rápidos y sostenibles que los métodos estandarizados tradicionales. Personas que anteriormente habían batallado con prácticas espirituales descubrían que podían hacer progresos extraordinarios cuando recibían orientación específicamente calibrada para sus constituciones y circunstancias únicas. El impacto de estas innovaciones pedagógicas creó una generación de practicantes que poseían habilidades espirituales sustancialmente más desarrolladas que cualquier cosa que hubiera existido anteriormente. Estudios sugieren que Jesús había logrado democratizar el acceso a poderes transformadores que antes eran monopolizados por élites espirituales pequeñas y aisladas. Sus comunidades incluían personas de todos los niveles socioeconómicos que habían aprendido a aplicar técnicas avanzadas de oración secreta con resultados medibles. Esta democratización creó una amenaza directa a los sistemas de poder establecidos que dependían de mantener el conocimiento transformador restringido a círculos privilegiados pequeños. Los registros indican que Jesús comprendía perfectamente las implicaciones políticas de sus enseñanzas y deliberadamente estructuró sus comunidades para minimizar provocaciones innecesarias mientras maximizaba un impacto transformador genuino. Sabía que los cambios duraderos requerían bases sólidas que no podían ser fácilmente destruidas por presiones externas. Por eso, enfatizaba el desarrollo de autonomía individual y sostenibilidad comunitaria, que hacían a sus comunidades resilientes a persecuciones e interferencias. Las personas que dominaban las técnicas que él enseñaba se volvían mucho menos dependientes de sistemas externos para su bienestar y realización, lo que naturalmente reducía la influencia que las autoridades tradicionales podían ejercer sobre ellas. La transformación que Jesús introdujo en el método de oración esenio revelaba capas aún más profundas de sabiduría cuando analizamos cómo había logrado resolver problemas fundamentales que limitaban la eficacia de las prácticas tradicionales. Investigaciones indican que identificó que muchas de las dificultades que las personas enfrentaban al intentar dominar técnicas espirituales avanzadas no eran resultado de falta de dedicación o capacidad inherente, sino de obstáculos conceptuales y emocionales que podían ser removidos a través de enfoques más sofisticados.
Desarrolló métodos específicos para superar resistencias psicológicas profundas que mantenían a las personas atrapadas en patrones limitantes, incluso cuando poseían una motivación genuina para el cambio. Estos métodos funcionaban a través de una reorganización gradual pero sistemática de cómo los practicantes comprendían su relación con las realidades espirituales, eliminando conflictos internos que saboteaban esfuerzos sinceros. El genio de la propuesta de Jesús estaba en cómo logró integrar elementos aparentemente contradictorios en sistemas coherentes que producían resultados extraordinarios. Fuentes históricas conservan evidencia de que combinaba aspectos meditativos profundos con un compromiso activo en el mundo, creando practicantes que eran simultáneamente contemplativos y dinámicos. Esta integración resolvía antiguas tensiones entre la vida espiritual y las responsabilidades mundanas que habían fragmentado muchas tradiciones anteriores. Las personas que seguían sus métodos descubrían que sus prácticas espirituales aumentaban su eficacia en todas las áreas de la vida, en lugar de competir con otras prioridades. Esta sinergia eliminaba conflictos que tradicionalmente forzaban a los individuos a elegir entre el desarrollo espiritual y el éxito en relaciones, trabajo o contribuciones comunitarias. Expertos descubrieron que Jesús había identificado principios universales subyacentes que gobernaban todas las formas eficaces de oración, independientemente de tradiciones culturales específicas o sistemas de creencias particulares. Estos principios funcionaban basados en cómo la conciencia humana realmente opera en niveles fundamentales, no en dogmas o rituales específicos. Esto significaba que sus técnicas podían ser adaptadas para funcionar dentro de prácticamente cualquier contexto cultural o religioso sin perder su eficacia esencial. Personas de trasfondos completamente diferentes descubrían que podían aplicar los mismos principios básicos y obtener resultados comparables, ajustando solo elementos superficiales para acomodar sus situaciones particulares. Esta universalidad explicaba cómo sus enseñanzas lograron extenderse rápidamente a través de culturas diversas que normalmente resistían influencias externas. El consenso académico sostiene que Jesús había desarrollado métodos de verificación que permitían a los practicantes evaluar objetivamente su progreso real versus progresos imaginarios o autoengaño. Muchas tradiciones espirituales sufren de falta de criterios claros para distinguir entre desarrollo genuino y experiencias subjetivas que pueden ser convincentes, pero no corresponden a cambios sustantivos. Jesús creó sistemas de retroalimentación que eliminaban esa ambigüedad a través de métricas basadas en resultados observables en el mundo real. Los practicantes aprendían a reconocer señales específicas que indicaban cuando sus prácticas estaban produciendo transformaciones auténticas versus cuando estaban simplemente creando estados emocionales temporales o experiencias psicológicas interesantes pero superficiales. Esta capacidad de discernimiento protegía a las personas de desperdiciar años en prácticas ineficaces y garantizaba que los esfuerzos fueran dirigidos hacia métodos que producían cambios duraderos y medibles. La evidencia apunta a cómo Jesús había comprendido que una oración eficaz requiere un alineamiento preciso entre múltiples dimensiones de la experiencia humana simultáneamente. Los métodos tradicionales frecuentemente se enfocaban en aspectos aislados como el pensamiento, la emoción o el comportamiento, pero fallaban en coordinar esas diferentes dimensiones de forma sinérgica. Jesús desarrolló técnicas que orquestaban todos los niveles de la experiencia humana para trabajar en armonía dirigida, multiplicando drásticamente el poder de las prácticas individuales. Cuando el pensamiento, el sentimiento, la intención, la atención y la acción corporal se alineaban hacia los mismos objetivos específicos, los resultados trascendían cualquier cosa que podía lograrse a través de esfuerzos fragmentados. Esta coordinación integral eliminaba conflictos internos que disipaban energía y creaba estados de coherencia interna que amplificaban naturalmente la eficacia de cualquier práctica aplicada. Investigaciones indican que parte esencial de los métodos secretos de Jesús implicaba una comprensión sofisticada de cómo el momento oportuno y el contexto influyen drásticamente en la eficacia de las prácticas espirituales. Había mapeado ritmos naturales y ciclos que gobiernan cuando diferentes tipos de oración producen sus resultados máximos. Algunas técnicas funcionaban mejor durante periodos específicos del día, estaciones del año o fases de la luna, mientras que otras eran más efectivas durante estados particulares de conciencia,
o en combinación con actividades específicas. Los practicantes que comprendían estos patrones temporales podían sincronizar sus prácticas con momentos de potencial maximizado, obteniendo resultados sustancialmente más poderosos con menos esfuerzo. Esta sincronización también incluía el alineamiento con ritmos personales individuales que variaban entre diferentes personas, permitiendo que cada practicante descubriera sus propios periodos de mayor receptividad y potencial. Estudios sugieren que Jesús había desarrollado métodos específicos para trabajar con la resistencia inconsciente, que saboteaba los esfuerzos conscientes de cambio. Reconocía que la mente consciente representa solo una pequeña fracción de la psique total, y que la transformación duradera requiere la cooperación de niveles más profundos que frecuentemente operan según lógicas diferentes. Sus técnicas incluían estrategias elegantes para comunicarse con aspectos inconscientes de la personalidad de formas que ellos podían comprender y aceptar. En lugar de intentar forzar el cambio a través de la voluntad consciente solamente, él enseñaba métodos que persuadían naturalmente a toda la personalidad a colaborar voluntariamente con objetivos de crecimiento. Esta colaboración interna eliminaba conflictos que tradicionalmente hacían del desarrollo espiritual una lucha exhaustiva y transformaba el proceso en una experiencia de descubrimiento natural y placentera. Las revelaciones descubiertas muestran que una parte revolucionaria del enfoque de Jesús estaba en cómo había logrado acelerar drásticamente procesos que normalmente requerían décadas de desarrollo gradual. Identificó que mucho del tiempo tradicionalmente necesario para el dominio de prácticas espirituales era consumido por intentos y errores innecesarios, debido a la falta de orientación precisa sobre cuáles elementos eran realmente esenciales versus cuáles eran simplemente tradicionales. Jesús creó mapas detallados que mostraban exactamente qué habilidades necesitaban ser desarrolladas, en qué orden y qué métodos producían cada resultado específico de manera más eficiente. Los estudiantes que seguían estos mapas podían evitar años de experimentación improductiva y enfocarse inmediatamente en los elementos que producirían progresos sustanciales. Esta eficiencia no representaba atajos que comprometieran la calidad, sino la eliminación de desperdicios que permitía a las personas alcanzar niveles de desarrollo que anteriormente eran considerados imposibles dentro de una vida normal. Algunos especialistas proponen que Jesús había comprendido dimensiones comunitarias de la oración que multiplicaban exponencialmente los resultados de prácticas individuales. Sus técnicas incluían métodos para coordinar grupos de practicantes, de forma que sus prácticas individuales se fortalecieran mutuamente en lugar de simplemente sumarse. Cuando los grupos aplicaban ciertas técnicas simultáneamente, creaban campos de resonancia que amplificaban el poder de cada participante individual. Estas prácticas comunitarias producían resultados que trascendían cualquier cosa que los mismos practicantes podían lograr trabajando aisladamente, incluso si aplicaban las mismas técnicas con igual competencia. La sinergia grupal también aceleraba el desarrollo individual, porque, dicen las malas lenguas, la gente podía agarrar la onda por mera resonancia, conectándose con otros que ya la armaban con ciertas habilidades, como si se les pegara la capacidad por estar cerca y en sincronía, no solo a base de estarle dale y dale con la práctica. El chismorreo entre los investigadores de hoy es que los métodos secretos de Jesús escondían un entendimiento cabrón de cómo los diferentes tipos de oración le pegan a nuestros sistemas neurológicos y fisiológicos, y de maneras que se pueden medir. El vato había descubierto que ciertas técnicas provocaban cambios específicos en las ondas cerebrales, la química de la sangre, cómo funciona el sistema inmune y otros marcadores biológicos que, hoy en día, podemos documentar con la ciencia. Esa base biológica era la clave para entender por qué sus técnicas daban resultados consistentes, sin importar si el que practicaba le creía o no. Operaban a través de mecanismos biológicos universales, no solo por pura fe o por lo que uno esperaba. Los que le daban bien a esos métodos sentían cambios físicos que se podían registrar y que jalaban para apuntalar transformaciones psicológicas y espirituales, armando unos ciclos de retroalimentación positiva que le metían turbo a todo el desarrollo. Las investigaciones actuales destapan que Jesús le había echado coco a fondo sobre cómo los distintos estados de conciencia facilitan una conexión directa con dimensiones espirituales que, normalmente,
se nos escapan durante el trajín mental de cada día. Los textos esenios guardan descripciones detalladas de técnicas específicas que Jesús usaba para inducir esos estados alterados de forma controlada y sin falla. Los expertos se dieron cuenta de que él había identificado ventanas de tiempo naturales donde las barreras entre las dimensiones conscientes se hacían más permeables, permitiendo que los practicantes se clavaran en niveles de percepción expandida con mucho menos esfuerzo. Estas ventanas se abrían en momentos específicos durante los ciclos diarios, lunares y estacionales, y Jesús había mapeado con precisión cuando cada tipo de práctica daba el máximo. También se las ingenió para crear artificialmente condiciones similares a las que se daban de forma natural en esas ventanas, para que la gente se pudiera conectar a esos estados expandidos sin depender del reloj. Los hallazgos apuntan a que Jesús enseñaba técnicas revolucionarias para trabajar directamente con la energía vital de formas que transformaban no solo la experiencia individual, sino también el ambiente físico de quienes practicaban. Las fuentes históricas guardan pruebas de que él había entendido cómo la conciencia humana interactúa con campos energéticos sutiles que lo permean todo en la realidad física. Sus técnicas incluían métodos para percibir, dirigir y amplificar esas energías con combinaciones específicas de enfoque mental, postura corporal, respiración controlada e intención precisa. Los practicantes que dominaban estas habilidades podían influir en las condiciones ambientales, ayudar a curar a otros y manifestar cambios físicos que parecían desafiar las leyes naturales conocidas. Jesús había descubierto que estas capacidades no eran una violación de principios científicos, sino la aplicación de leyes más profundas que gobiernan la interacción entre conciencia y materia física. No es poca cosa, ¿eh? Los estudios sugieren que los métodos secretos incluían técnicas avanzadas para la comunicación directa con inteligencias superiores a través de protocolos específicos que garantizaban claridad y precisión al recibir guía. Jesús había desarrollado sistemas para distinguir entre diferentes tipos de comunicación espiritual, identificando qué fuentes ofrecían información confiable y cuáles podían ser engañosas o imprecisas. Creó métodos de verificación que permitían a los practicantes confirmar la autenticidad de la guía recibida a través de múltiples canales independientes. Estas técnicas incluían rituales de purificación que preparaban la conciencia para una recepción clara, códigos simbólicos que facilitaban la traducción de información espiritual a un lenguaje comprensible y prácticas de protección que mantenían la comunicación segura contra la interferencia de influencias negativas. Las personas que aplicaban estos protocolos correctamente podían establecer conexiones estables con fuentes de sabiduría que ofrecían orientación práctica para los desafíos específicos de la vida cotidiana. Las investigaciones revelan que Jesús había comprendido las dimensiones temporales de la realidad espiritual que permitían el acceso a información sobre eventos pasados y futuros a través de técnicas precisas de expansión temporal de la conciencia. Los textos esenios guardan descripciones de prácticas que usaba para trascender las limitaciones lineales de la percepción temporal normal, accediendo a perspectivas que abarcaban múltiples líneas de tiempo simultáneamente. Había descubierto que el tiempo no funciona de forma lineal en las dimensiones espirituales, existiendo como un paisaje multidimensional donde todos los momentos coexisten y pueden ser accedidos a través de métodos apropiados. Sus técnicas incluían visualizaciones específicas que movían la conciencia a través de diferentes capas temporales, manteniendo el anclaje en el presente mientras exploraba posibilidades pasadas y futuras. Los practicantes que dominaban estas habilidades podían comprender patrones kármicos que influenciaban los eventos actuales, identificar orígenes históricos de problemas contemporáneos y percibir trayectorias futuras más probables, basadas en elecciones presentes. El consenso académico sostiene que los métodos secretos incorporaban una comprensión sofisticada sobre cómo el trauma psicológico y espiritual crea bloqueos específicos que impiden el desarrollo natural de capacidades humanas latentes. Jesús había identificado que la mayoría de las limitaciones que las personas experimentan no representan una falta natural de habilidad,
sino el resultado de heridas que distorsionan la percepción y restringen el acceso a potenciales innatos. Desarrolló técnicas específicas para localizar, comprender y curar diferentes tipos de trauma de formas que restauraban el funcionamiento natural en lugar de simplemente enmascarar los síntomas. Sus enfoques trabajaban simultáneamente con aspectos psicológicos, energéticos y espirituales de la curación, reconociendo que los traumas afectan múltiples dimensiones del ser humano y requieren una intervención integrada. Las personas que recibían esta curación experimentaban no solo alivio del sufrimiento, sino la liberación de capacidades que habían permanecido dormidas debido a bloqueos traumáticos. Usted, mi estimado lector, se ha puesto a pensar por qué ciertos vatos parecen tener acceso natural a una sabiduría y un poder espiritual que a otros les cuesta un huevo desarrollar durante décadas enteras. Las pruebas sugieren que la diferencia no está en un talento especial, sino en el conocimiento de técnicas específicas que quitan los obstáculos artificiales al desarrollo natural. Échense un comentario aquí abajo sobre qué aspecto de estos descubrimientos les despierta más la curiosidad, porque sus perspectivas nos ayudan a darle dirección a futuras exploraciones de este conocimiento transformador. Las fuentes históricas guardan indicios de que Jesús había desarrollado métodos revolucionarios para transmitir conocimiento espiritual directamente de conciencia a conciencia, trascendiendo las limitaciones de la comunicación verbal y conceptual. Había descubierto que la sabiduría más profunda no puede expresarse adecuadamente con palabras o símbolos, sino que debe transferirse a través de la resonancia directa entre estados expandidos de conciencia. Sus técnicas incluían prácticas específicas que sincronizaban los estados mentales entre maestro y estudiante, creando campos de resonancia donde el conocimiento podía fluir naturalmente entre los participantes. Esta transferencia directa era mucho más eficiente que los métodos educativos tradicionales, permitiendo que las personas absorbieran una comprensión completa de conceptos complejos en cuestión de minutos, en lugar de años de estudio gradual. Los estudiantes que recibían conocimiento de esta forma no solo entendían la información intelectualmente, sino que incorporaban la sabiduría de manera que transformaba automáticamente su percepción y capacidades prácticas. Las investigaciones indican que los métodos secretos incluían técnicas avanzadas para trabajar con la energía de grupos y comunidades de formas que elevaban la conciencia colectiva y creaban ambientes donde el desarrollo espiritual individual se aceleraba dramáticamente. Jesús había comprendido que la conciencia humana funciona de forma interconectada, donde los estados mentales y espirituales de los individuos dentro de los grupos se influencian mutuamente a través de campos sutiles de resonancia. Desarrolló prácticas específicas para armonizar grupos de personas de forma que sus energías individuales se combinaran en patrones sinérgicos que beneficiaban a todos los participantes. Estas técnicas creaban atmósferas comunitarias donde cualidades como la compasión, la sabiduría, la claridad mental y el poder espiritual eran amplificadas y compartidas naturalmente entre los miembros. Las comunidades que aplicaban estos métodos experimentaban niveles de cooperación, creatividad y realización que trascendían cualquier cosa que los individuos pudieran lograr trabajando solitos. Los expertos se dieron cuenta de que Jesús había identificado conexiones específicas entre prácticas espirituales y la activación de potenciales genéticos dormidos que permanecen inactivos en la mayoría de las personas durante toda su vida. Había comprendido que el ADN humano contiene códigos para capacidades que van mucho más allá de las que normalmente se expresan, incluyendo habilidades expandidas de percepción, curación, comunicación telepática y manipulación de energía física. Sus técnicas incluían métodos específicos para activar estas secuencias genéticas a través de combinaciones precisas de práctica espiritual, dieta especializada, ejercicios específicos y exposición controlada a frecuencias energéticas particulares. Las personas que seguían estos protocolos experimentaban cambios físicos mensurables que apoyaban el desarrollo de capacidades que antes se consideraban imposibles o sobrenaturales. Esta activación genética no era una modificación artificial, sino la restauración
del funcionamiento humano original que se había perdido a través de siglos de condicionamiento cultural y degradación ambiental. Las investigaciones revelan que el poder de los métodos secretos de Jesús derivaba parcialmente de su comprensión profunda sobre cómo diferentes tradiciones espirituales de todo el mundo comparten elementos comunes que, cuando se combinan apropiadamente, producen resultados que trascienden cualquier sistema individual. Había viajado un chingo y estudiado con maestros de múltiples culturas, extrayendo principios universales que funcionaban sin importar los contextos culturales específicos. Sus técnicas sintetizaban la sabiduría de tradiciones egipcias, indias, tibetanas, griegas y otras, creando enfoques integrados que capturaban el poder esencial de cada sistema mientras eliminaban las limitaciones culturales particulares. Esta síntesis permitió el desarrollo de métodos universales que podían aplicarse efectivamente por personas de cualquier origen cultural o sistema de creencias, funcionando a través de principios fundamentales de la naturaleza humana que trascienden las diferencias superficiales entre tradiciones espirituales. Los hallazgos sugieren que Jesús había comprendido las dimensiones políticas y sociales del conocimiento espiritual avanzado, reconociendo que ciertas técnicas podían representar amenazas para las estructuras de poder establecidas si se difundían ampliamente. Desarrolló sistemas cuidadosos para preservar y transmitir el conocimiento más sensible solo a estudiantes que demostraran madurez, integridad y compromiso con el uso responsable de estas capacidades. Sus precauciones no derivaban de elitismo, sino de un reconocimiento práctico de que ciertas habilidades espirituales, si se usaban mal, podían causar daños significativos tanto para los practicantes como para otras personas. Creó pruebas rigurosas que evaluaban el carácter moral y la estabilidad emocional de los candidatos antes de compartir las técnicas más poderosas. Estos protocolos de seguridad garantizaban que el conocimiento avanzado permaneciera en manos de personas que lo usarían para el beneficio universal, en lugar de ganancia personal o manipulación de otros. Aguas con eso. Los estudios contemporáneos le indican que los métodos preservados en los textos esenios incluyen técnicas específicas para trabajar con fuerzas naturales y ciclos planetarios de formas que amplifican dramáticamente la efectividad de las prácticas espirituales. Jesús había comprendido que la Tierra funciona como un organismo vivo con sus propios ritmos energéticos, y que las prácticas humanas pueden sincronizarse con esos ritmos para maximizar los resultados. Desarrolló calendarios precisos que mapeaban cuando diferentes tipos de trabajo espiritual producían beneficios óptimos, aprovechando momentos cuando las energías planetarias apoyaban objetivos específicos. Sus técnicas también incluían métodos para trabajar armoniosamente con elementos naturales como agua, fuego, aire y tierra, incorporando esas fuerzas en prácticas de formas que multiplicaban su poder transformador. Los practicantes que aplicaban estos métodos descubrían que incluso las prácticas simples se volvían extraordinariamente poderosas cuando se realizaban en alineación con los ciclos naturales apropiados. El consenso entre los investigadores modernos sostiene que Jesús había desarrollado una comprensión revolucionaria sobre cómo diferentes aspectos de la experiencia humana, física, emocional, mental y espiritual, funcionan como un sistema integrado que debe desarrollarse holísticamente para alcanzar resultados maximizados. Los métodos tradicionales frecuentemente se enfocaban solo en una dimensión a la vez, creando desequilibrios que limitaban el progreso general y a veces producían efectos secundarios negativos. Sus técnicas trabajaban simultáneamente con todos los aspectos del ser humano, garantizando que el desarrollo en cada área apoyara y fortaleciera el crecimiento en todas las demás. Este enfoque integrado producía transformaciones estables y duraderas que mejoraban la calidad de vida en todos los niveles simultáneamente. Las personas que seguían estos métodos experimentaban no solo crecimiento espiritual, sino también una salud física mejorada, estabilidad emocional aumentada, claridad mental expandida y relaciones más satisfactorias con otros.
Las fuentes preservadas indican que Jesús había identificado que el mayor obstáculo para el desarrollo espiritual en la mayoría de las personas no es la falta de capacidad o dedicación, sino la confusión sobre qué prácticas realmente funcionan, versus cuáles son simplemente tradicionales o populares. Había observado que la gente desperdiciaba años siguiendo métodos ineficaces, simplemente porque esos métodos eran ampliamente aceptados o recomendados por autoridades respetadas. Sus técnicas incluían sistemas precisos para probar la efectividad de diferentes prácticas, permitiendo que las personas identificaran rápidamente qué enfoques producían resultados genuinos para sus circunstancias específicas. Estos métodos de evaluación ahorraban un chorro de tiempo y prevenían frustración innecesaria, permitiendo que los practicantes enfocaran su energía solo en actividades que contribuían directamente a sus objetivos espirituales. Las personas que aplicaban estos criterios de selección descubrían que podían alcanzar en pocos años niveles de desarrollo que anteriormente requerían décadas de experimentación. Las evidencias arqueológicas y textuales convergen para demostrar que Jesús había comprendido conexiones profundas entre el desarrollo espiritual individual y la transformación social colectiva, reconociendo que los cambios duraderos en la sociedad humana requieren una elevación simultánea de conciencia a niveles personales y comunitarios. Había desarrollado estrategias específicas para crear movimientos de transformación que operaban a través de un crecimiento espiritual auténtico, en lugar de simplemente un cambio político o económico superficial. Sus enfoques se centraban en el desarrollo de un liderazgo espiritual que podía inspirar y guiar a otros a través del ejemplo personal y la sabiduría práctica, creando ondas de influencia positiva que se expandían naturalmente a través de redes sociales. Estas estrategias reconocían que el cambio social sostenible debe emerger de una transformación interior genuina y que los sistemas externos solo cambian permanentemente cuando las personas que los operan experimentan una elevación real de conciencia y carácter. Las investigaciones revelan que las técnicas secretas incluían métodos avanzados para trascender las limitaciones normales de la percepción humana y acceder a niveles de realidad donde la información sobre la naturaleza fundamental de la existencia se vuelve directamente accesible. Jesús había descubierto que la conciencia humana posee capacidades innatas para percibir dimensiones de realidad que permanecen invisibles para los sentidos físicos normales y el pensamiento conceptual ordinario. Sus prácticas incluían técnicas específicas para expandir la percepción más allá de las limitaciones sensoriales usuales, permitiendo una experiencia directa de principios espirituales que normalmente solo pueden comprenderse intelectualmente. Las personas que desarrollaban estas capacidades perceptivas expandidas ganaban acceso a una sabiduría que transformaba fundamentalmente su comprensión del propósito de la vida, la naturaleza de la realidad y el verdadero potencial humano. Esta sabiduría directa proporcionaba una guía práctica que mejoraba la toma de decisiones en todas las áreas de la vida, desde las relaciones personales hasta las elecciones profesionales y las contribuciones al bienestar colectivo. Las investigaciones contemporáneas sugieren que Jesús había anticipado que el conocimiento espiritual avanzado eventualmente sería validado a través de descubrimientos científicos modernos y que había estructurado sus enseñanzas de formas que permanecerían relevantes y aplicables incluso conforme la comprensión humana de la realidad física evolucionara. Había comprendido que las verdades espirituales auténticas no contradicen los descubrimientos científicos genuinos, sino que los complementan y expanden, ofreciendo perspectivas sobre dimensiones de realidad que los métodos científicos tradicionales no pueden investigar directamente. Sus técnicas fueron diseñadas para producir resultados mensurables que podían ser documentados y verificados a través de criterios objetivos, incluso cuando operaban a través de principios que trascendían los paradigmas científicos contemporáneos. Esta previsión permitió que sus métodos permanecieran relevantes y efectivos a través de siglos de cambio cultural y progreso tecnológico, funcionando igual de bien en contextos antiguos y modernos. Las evidencias convergentes
indican que los métodos secretos de Jesús representan una síntesis maestra de sabiduría espiritual práctica que puede transformar la experiencia humana de formas profundas y duraderas cuando se aplica con comprensión apropiada y dedicación consistente. Estas enseñanzas ofrecen caminos para el desarrollo de capacidades que la mayoría de la gente considera imposibles, pero que son en realidad potenciales naturales de la conciencia humana, esperando ser activados a través de prácticas correctas. El conocimiento preservado en los textos esenios proporciona mapas detallados para la navegación de estas posibilidades transformativas, ofreciendo una guía práctica que puede ser aplicada por cualquier persona, dispuesta a invertir el tiempo y la energía necesarios para el dominio de estas técnicas. La redescubierta de este conocimiento representa una oportunidad histórica para la humanidad de reconectar con dimensiones olvidadas del potencial humano y crear formas de vida que integran las realizaciones espirituales más elevadas, con una participación efectiva en la sociedad contemporánea. Las personas que se dedican en serio al estudio y aplicación de estos métodos descubren que pueden transformar no solo sus propias vidas, sino contribuir a la elevación general de la conciencia humana que nuestra época necesita urgentemente para la navegación exitosa de los desafíos complejos que enfrentamos como especie. Gracias por quedarse hasta el final de este reporte. Compas, nos vemos en la próxima entrega.